Bien, pues ya ha escuchado usted cuál es el punto de vista de estos representantes, que son representantes de usted, y todos han coincidido en el señalamiento básico, que es la razón y el origen y el motivo de esta emisión, pero también de muchas de las pretendidas acciones públicas de los últimos años. Medir el fenómeno siempre ha sido muy complicado. ¿Cómo medimos la violencia? En el número de muertos, medimos la violencia en el número de secuestrados, la podemos medir en el número de personas que tuvieron que huir de sus lugares para no ser nuevamente atacados por quienes les habían robado, despojado de sus bienes. La medimos en los miles y miles de casos de muertes violentas no resueltos. Lo medimos con las muertas de Juárez, de lo cual el señor diputado Espino conoce el tema. Lo medimos en el clima general o decimos simplemente, bueno, 150, 160 mil muertos, y violentamente podemos jugar con las cifras, pero ¿este es un problema de cifras o es un problema de actitudes o de cultura? Destaco dos cosas. La primera, la que ha dicho el diputado Virgilio Caballero, que no porque sea la que me parece más importante, sino porque la dijo primero, antes de la segunda a la que me quiero referir. Dijo, la violencia es una forma de gobierno en este país. Esa es una afirmación sobre la cual valdría la pena analizar. Y la otra es, la violencia es hija de la corrupción. ¿Son las malas políticas, la corrupción o la mala entraña del ser humano las que tienen la culpa de que estemos viviendo casi en la ley del que tiene las mejores armas? ¿Usted quiere comentar? Claro que sí. En primer lugar, quisiera dar un diagnóstico de quién es el responsable de brindar seguridad a una sociedad. Si hablamos de un Estado, el más liberal que podamos conocer en la historia, el Estado gendarme, es totalmente una obligación. La última de las funciones que se puede desligar un Estado, es más, no se puede desligar, sería la seguridad. Puede concesionar servicios públicos, puede hacer muchas cosas, pero la obligación, el imperativo, su esencia de existencia del gobierno como expresión material del Estado, sin duda es brindar seguridad a los ciudadanos que representa y que viven en su territorio. En primer lugar, en este contexto, en este diagnóstico, les quiero decir a ustedes, una cosa es el discurso para atender la seguridad y otra cosa es lo que se ha hecho como gobierno para resolver el problema de la seguridad. Sin duda aquí todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que hay un gobierno fallido en materia de seguridad. De cada 2 mexicanos, 1 tiene la percepción de inseguridad. Y si nos vamos elevando la cifra de manera ascendente, se incrementa el exponente. El gobierno en este país, sin duda que hay 2 partidos que han gobernado este país. Y la seguridad en uno se recrudeció y en otro se exponenció. O sea, quiere decir que se llevó a sus máximas consecuencias. ¿Qué significa esto? Una cosa es el discurso de los partidos políticos y otra cosa es lo que son los partidos políticos en el poder público. No se ha resuelto el problema de la seguridad, dígase lo que se diga, al contrario, la percepción es insegura. ¿Cómo se mide este fenómeno de la violencia? Por la calidad de vida de los mexicanos. No hay otra forma de medir. Es un fenómeno integral. Desde la educación, salud, desde la seguridad misma, desde el derecho a un salario digno y justo. Tomo el tema que acaba de comenzar, es un estilo de gobierno, es una forma de gobierno la violencia. Hay violencia que mata. Hagamos un ejemplo en términos de violencia actualmente, Veracruz. En Veracruz es un cementerio actualmente, un cementerio de periodistas, es un cementerio de gente inocente. En el 2015, amigas y amigos que nos escuchan, en Veracruz
más de 74 mujeres fueron asesinadas. En el 2016, más de 100 mujeres asesinadas, de acuerdo al estudio de la Universidad Veracruzana. Más de 16 periodistas muertos por ejercer sus funciones en críticas al sistema político estatal. Más de 100 en el 2016 desapariciones forzadas y en el 2015 90 desapariciones forzadas. Eso es, ahora, como se puede medir también la inseguridad, una percepción y una vergüenza. La gente cínica en el gobierno lo que no tiene es vergüenza. Una cosa es lo que dice para atender el fenómeno de la seguridad o la causa misma de su irresponsabilidad e ineptitud, y otra cosa es lo que hace en el gobierno, la corrupción, la desigualdad, la pobreza. Por supuesto, el narcotráfico ocasionan sin duda la inseguridad que hoy prevalece y que parece ser, hay una indiferencia al dolor humano, hay una indiferencia al derrame de sangre de los mexicanos, de los veracruzanos, y hoy tenemos la oportunidad nosotros de tocar el tema con responsabilidad ética y por supuesto con cohesión. Ahora, diputado, yo quisiera, para fines de nada más de método de la conversación, obviamente la violencia produce inseguridad y la inseguridad es el ambiente en el cual la violencia ocupa el lugar de todo. Pero hay muchas formas de entender la inseguridad pública, la inseguridad nacional o la inseguridad del Estado. Hay delitos que atacan al ciudadano, pero hay delitos que atacan a la sociedad y hay violencia que ataca a la nación en el gran conjunto. Entonces, ¿cuáles de los asuntos que nos ocupan podrían ser de más urgente atención? Los de abajo, que empiezan una cadena que termina con la violencia que le han llamado institucional, como las desapariciones forzadas, como la violación masiva, le llamó el diputado, de los derechos humanos, o la violencia que no causa muerte, pero que lastima la vida, la violencia del que rompe el vidrio del coche en la calle para robarle a la señora la bolsa, la violencia del robo simple, la violencia aquello que se llamaba la violencia del vidrio roto, que fue el principio de aquella teoría policíaca de la tolerancia cero. No te preocupes mucho por los grandes crímenes, pero al muchacho que rompe un vidrio en la calle, a ese empieza por castigar, a ese, y luego al de arriba, y luego al de arriba, y luego al de arriba. Entonces, en este sentido, no sé si la situación sea todavía peor que un país en donde la violencia se puede expresar hasta en la única industria que yo conozco en el mundo, que es la industria del pozoleo. Yo no conozco otro lugar en el mundo en el que haya profesionales de la destrucción física de sus víctimas hasta convertirlos en un atole hediondo que se puede dispersar en donde sea y desaparece el crimen, la víctima y el cuerpo. Es una cosa de terror, esa es una novela horripilante. A ver, diputado. El tema es violencia. Hay que desentrañar el significado. ¿Cuáles son los detonadores o los precursores de una actitud violenta? Se presenta en la comunidad escolar, se presenta en la familia, hay violencia psicológica que va inhibiendo los comportamientos y el desarrollo de una persona, de una mujer, de un niño, incluso hoy hasta de un hombre detectado. Esta violencia en las relaciones entre las personas, esta fricción constante en la vida comunitaria y que se refleja en el desempeño del individuo. Ahí crece, ahí se desarrolla y después, con alguna responsabilidad, se puede manifestar incluso, como decían, en lo institucional. Pero la violencia en estos diferentes aspectos es cómo el legislador entiende ese fenómeno que se presenta en la sociedad y qué herramientas jurídicas para atenderlo. La violencia escolar, ahí está la justicia cotidiana, la justicia temprana. Instancias muchas que se han constituido a armonizar el esfuerzo legislativo, armonizar el esfuerzo y articular el esfuerzo de varias dependencias e instituciones que están trabajando en inhibir este comportamiento que se puede asumir como una forma de vida.
La manera violenta en que nos expresamos, en la que dialogamos, en la que conversamos, en la que construimos consensos, en la que construimos acuerdos, es elemental para ir formando una sociedad con diferentes valores. Cada caso en particular, cada zona, cada estado, cada ciudad, tiene expresiones distintas de cómo se organizan entre sí. Pero lo que debemos combatir como instituciones, y nosotros legisladores debemos estar muy ciertos en esto, es cómo inhibir este comportamiento violento en las relaciones personales. Si somos capaces de eso, entonces estaremos haciendo lo propio, independientemente de atender lo contingente, que en este caso es la violencia expresada hoy en los delitos o en la inseguridad, que es un elemento. Pero si hablamos de violencia-seguridad, entonces es otro tema. Tenemos que desentrañar cuáles son los orígenes y la entraña de este proceso. Bien, lo que pasa es que quizás van de la mano porque uno es expresión del otro o consecuencia o alianza. No podría haber violencia. Si no hay inseguridad. ¿Verdad? Sí, claro. O la violencia no sería el lenguaje dominante en las relaciones, sin fijarse que lo primero que se vulnera es la seguridad de las personas. Así es. Así es. Quien quiera. Sí. Aquí no hay orden. El que quiera, en Veracruz es un todo. Irrumpe, pero no violentamente. Perdón. En Veracruz es un todo. Es desde que no hay trabajo, hay delincuencia, hay robo. Lo que es en asaltos a casa habitaciones ha subido un 70% del 2014 al 2015. A negocios, un 70%, a casa, lo que es robos de autos, a un 34%, donde un gobierno está dejando mucho que desear, donde dice que en Veracruz no pasa nada y que lo único que se roban son pingüinos y fruxis. O sea, es algo que un gobernador de Veracruz lo dijo y dices, o sea, es de risa porque los secuestros están pasando, la delincuencia, los robos a mujeres, es una cosa insoportable. Y lo más grave que todo mundo ya no sabes de quién te vas a cuidar, en el caso de los chicos de Tierra Blanca, donde la propia policía estatal es la que se los lleva. Entonces, se los entrega a quién se los entrega al crimen organizado. Aquí porque se tomó la grabación, pero díganme ustedes cuántas grabaciones no se han tomado y estos sucesos han pasado. Por eso es una noticia a nivel nacional e internacional. El tema es muy delicado. Veracruz está en una situación que ya nos puede un mes más. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, tiene que renunciar. Y si no, el gobernador lo tiene que hacer renunciar. No está dando resultados. Ellos ven lo que está pasando y voltean la cara. Aquí se está enterando la gente por las redes, porque los periodistas ya no publican nada porque ya tienen miedo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que renunciar el secretario de Seguridad Pública y tenemos que tomar cartas en el asunto, tanto nosotros como legisladores, como la gente, como ciudadanos, seguir compartiendo en las redes y que se dé cuenta todo el mundo lo que está pasando en Veracruz. Permítame un poquito y regreso con usted.